Eh, Vean esta foto que tenemos aquí. Eh, no sé si ustedes han ido a alguna gira, a alguna empresa que hayan visto algo parecido a esto. Si alguno de ustedes ha tenido esa oportunidad. Esto que estamos viendo es un sistema de lo que se llama filtros en espiral o membranas en espiral, que, como les digo, en un ratito les voy a enseñar un diagrama de cómo están construidas. Esto es un tipo muy común, muy extendido de membranas que se utilizan, por ejemplo, para lo que es, digamos, desalinización de agua. En desalinización de agua, la foto típica es esto, un sistema de membranas en espiral. Aquí tenemos otra foto de un sistema de membranas en espiral y vamos es más, vean, por aquí hay una centrífuga, qué interesante. Esto tiene, pues, otros aparatos, tiene, por ejemplo, un compresor, hay que comprimir el líquido, se ocupan altas presiones. Es más, el concepto este de las membranas, el origen de todo está en la filtración, o sea, está en los filtros. Es, ustedes filtración lo vieron en el curso pasado, ¿cierto? Y les hablaron del tamaño de poro y cosas así. Sí, profe. Entonces vean que el tamaño de poro determina pues qué es lo que puede pasar. Entonces ha habido una evolución en la tecnología de filtración donde el tamaño de poro cada vez se ha ido reduciendo. Es más, si ustedes van al libro de Sider Henley y Roper, que es uno de los libros de texto, este tema se pasa en la mitad del capítulo hablándonos de filtración y ustedes van a ver que aplican incluso la ecuación de la filtración a este tema. Cuando nos hablan de microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, empiezan hablando como si fuera filtración normal, común y corriente, y usan las mismas ecuaciones, etcétera, y hasta después se pasan a hablar de membranas, propiamente dicho. ¿Eso por qué? Porque entonces cuando el poro es lo suficientemente pequeño, ya de lo que hay que hablar es de membranas. Es más, hay un tema muy interesante que podría ser hasta un tema de investigación para un proyecto de graduación. Si yo les dijera qué es lo novedoso en membranas, porque ya les dije que membranas las membranas que vamos a ver tienen 50 años de existir, o sea, no son novedosas. Entonces, pero hay algo en membranas que sí es novedoso. Ahora se habla de membranas líquidas, ¿ok? Ese es, por decirlo así, el tema novedoso, por si ustedes quieren investigar. ¿Y qué quiere decir eso de membranas líquidas? Para ponerles un ejemplo, las células de nuestro cuerpo y las células de los seres vivos trabajan con membranas, pero son membranas líquidas, son membranas basadas en lípidos. Lípidos, fosfolípidos y otras sustancias. Es una membrana, digamos, que se mueve, es una membrana, o sea, que, que puede abrirse, se puede romper, o sea, tiene una serie de características porque en sí es líquida, no es un sólido, no son fibras, no es un plástico, es otro tipo totalmente diferente de material que tiene propiedades muy interesantes. Entonces, eso se está estudiando para, bueno, para aplicaciones industriales. Entonces, este es el tema novedoso. Si quisiéramos meternos en este tema, repito, posible tema de proyecto de graduación. Entonces, vean cómo la tecnología evoluciona, entonces llega el momento en que hablamos de membranas. Entonces, membranas existen desde hace mucho tiempo, eh, pero vean lo que estamos viendo en la pantalla, que yo puedo tener, o sea, una membrana puede ser un plástico, una membrana puede ser como decir, como un papel, como unas fibras. Una membrana puede ser incluso
un material biológico. De un animal yo puedo sacar, por ejemplo, de la vejiga, del intestino, etcétera, yo puedo sacar como una membrana, literalmente, o sea, como la piel o una laminita casi transparente, que el mismo nombre le dice como que va a funcionar como una membrana y eso tiene propiedades. Es más, la piel, si ustedes, por ejemplo, si nosotros nos metemos al agua, eh, está comprobado que el agua entra por la piel. O sea, la piel también tiene funciones como una membrana, absorbe agua. Es más, absorbe productos químicos. Si yo me impregno de un producto químico, gasolina o algo así, la piel empieza a absorber. Tiene que ver con estas cosas. Entonces, vean que hay diferentes tipos de membranas y que solo un tipo de membrana me sirve. ¿Por qué razón? Dice aquí que las membranas semipermeables son las que nos sirven, son las que están marcadas con el circulito, con el cuadrado rojo, porque esas son las que nos interesan. Analizándoles un análisis, la pregunta, de hecho, se podría responder muy simple, pero no deja de ser interesante. ¿Por qué razón no nos sirve una membrana impermeable y por qué razón no nos sirve una membrana permeable? Porque queremos quitar algunos, pero no todos, digamos. Exactamente, queremos ser selectivos y hay membranas, si es totalmente permeable, pues no va a ser selectiva. Entonces yo necesito una membrana semipermeable y ahí es donde entra el tema de que, de nuevo, campo de investigación, hay diseño, las membranas se diseñan, tienen diseños que tiene que ver el material de la membrana, tiene el tratamiento químico de la membrana, puede ser que tenga un tratamiento mecánico, o sea, una forma mecánica, una porosidad, puede ser hasta tratamiento térmico, etcétera, que le dé unas ciertas características mecánicas y físicas y químicas, etcétera, para que sea selectiva la membrana. Entonces, eso es pues, campo de investigación, también, pues, que puede ser interesante. Entonces, terminología. Bueno, digamos que este cuadradito es la membrana, esto que tenemos acá, y entonces, es más, lo que está la diagonal, por decirlo así, sería la membrana. Y esta membrana está dentro de un aparato, por decirlo de una manera, en donde vamos a tener dos zonas. Esta zona oscurita va a ser la zona de alta presión y esta zona blanca va a ser una zona de baja presión. O sea, eso es importante. Hay diferencia de presiones y puede ser importante la diferencia de presiones. Es más, aquí dice bomba de alta presión. Entonces, hay una alimentación al sistema. Es más, el nombre técnico, uno habla de membranas, pero el nombre técnico del proceso de la operación se llama permeación. O sea, procesos de permeación. Eso es el nombre técnico de este proceso. Entonces, la unidad de permeación o el permeador entra una alimentación y van a salir dos corrientes. Una se va a llamar permeado y otra va a ser el concentrado. Entonces, ¿se acuerdan que en filtración salía un filtrado? Bueno, en permeación lo que sale es el permeado. Permeado sería digamos, la solución líquida donde ya retiré una serie de sustancias, una serie de sustancias que ya vamos a ver qué cosas se pueden retirar y lo que quedó, por decirlo así, lo que se quedó retenido, pues se va con esto que llamamos el concentrado. Entonces, vean que tiene muchas similitudes con filtración, nada más que la terminología cambia un poco. Entonces, vean que esto es una caja negra, o sea, aquí adentro no nos están diciendo cómo está construido esto. Es más, ahora vamos a hacer una foto de diferentes construcciones. Pero vean que de primera entrada yo podría tener estas dos configuraciones que se llaman. Yo podría tener
lo que se llama una filtración perpendicular, que es la filtración típica que nosotros hemos visto, el filtro prensa, el filtro de cartucho y otros tipos de filtro, donde todo el líquido, toda la alimentación tiene que pasar por el filtro y filtrarse, por decirlo de una manera. Entonces, esto tiene una ventaja y tiene una desventaja, que se las tienen que haber comentado cuando vimos filtración en el curso pasado. Empecemos con la desventaja. ¿Cuál podría ser la desventaja? No se va como obstruyendo el... El filtro se va obstruyendo porque vean que el sólido se va quedando, o sea, el sólido o lo que estemos reteniendo se va quedando acá y va haciendo una torta, acuérdense, va haciendo una torta, va haciendo una capa acá como una pared y eso va haciendo que, ventaja, el filtro se hace cada vez más eficiente. Desventaja, que aquí cada vez va a costar que pase más flujo, entonces pasa dos cosas, o el flujo va disminuyendo o la diferencia de presiones va aumentando. Entonces en algún momento hay que parar el proceso. Entonces, ¿cuál es la solución que encontraron y que se aplica muchísimo en membranas? Vean que está esta otra posibilidad. Está esta posibilidad donde vean que se llama filtración tangencial. Tengo la alimentación. Es más, vean que aquí solo hay una entrada y una salida en el lado izquierdo, la filtración perpendicular. En cambio, en la filtración tangencial tengo una entrada y dos salidas. O sea, tengo concentrado, tengo una solución concentrada y tengo una solución de permeado. Y la solución concentrada y la de alimentación están del mismo lado, están del lado de alta presión, donde entonces, por decirlo así, hay como un flujo continuo de líquido que está pasando y la filtración ocurre en sentido tangencial, por decirlo así, en sentido perpendicular. O sea, por efecto de la presión, el líquido pasa la membrana por un efecto de la diferencia de presiones, pero no es que todo el líquido pasa por la membrana, solo una parte. Y entonces al final tenemos dos corrientes, una corriente concentrada y una corriente permeada. ¿Qué ventaja le ven a esto? ¿Qué ventaja tiene? Bueno, estaríamos lidiando con el problema que teníamos en la filtración perpendicular de esa formación de esa torta. Entonces se minimiza esa formación en la membrana. Es correcto, muchas gracias, Brenda. Eso es correcto, ¿por qué? Porque al estar continuamente fluyendo el líquido, tiene un efecto como de lavado, como que va arrastrando y tiene un efecto, como decir, de autolimpieza. Tal vez en algún momento, o sea, con el tiempo puede ser que haya una cierta acumulación, pero esto va a tener pues una mayor vida, o sea, un mayor tiempo útil antes de que yo tenga que hacer algún tipo de limpieza, pues va a ser muchísimo más extendido el tiempo útil de proceso. Por eso es que resulta que en membranas se usa mucho la filtración tangencial. Vamos a continuar. Entonces, como les mencioné hace un rato, que procesos de permeación hay varios. Es más, aquí tenemos una lista, vean, dice microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa. Esos son procesos que la diferencia es que el poro cada vez va siendo más pequeño. O sea, microfiltración digamos, hace años cuando yo les cuento, era estudiante, yo fui a la cervecería Costa Rica y en ese momento hacían microfiltración de la cerveza, o sea, ya hace tiempos hacían microfiltración de la cerveza para quitarle ciertos elementos, ciertos componentes. Y entonces, pues ya se usaba microfiltración y vean el diámetro de poro 10 micras, 10 micrómetros, hasta 0,1 micrómetros. ¿Y qué se puede separar con esto?
Se pueden separar microbios, se pueden separar partículas muy finas que no se pueden separar con otros filtros. Y se pueden separar grandes coloides. En el caso de la cervecería, vean que la microfiltración sirve para separar albúminas, que las albúminas enturbian la cerveza cuando se mete en la refrigeradora. Y entonces para eso se utiliza la microfiltración. Después, si bajamos el tamaño de poro, vean que ya sería 0.1 micrómetros hasta 5 nanómetros. Ya entramos en el terreno de los nanómetros. Ya se llama ultrafiltración. ¿Qué podemos separar? Bueno, podemos separar macromoléculas. Vean qué interesante. Macromoléculas que son, por ejemplo, proteínas y otras macromoléculas. Podemos separar emulsiones. Digamos, una emulsión, digamos, una mezcla que nos haya formado una emulsión y que sea la emulsión tal vez es estable, la podemos separar por ultrafiltración. Si seguimos bajando el poro, entonces ya estaríamos en 1 nanómetro, tendríamos nanofiltración. Y ya con esto podemos separar moléculas orgánicas y podemos separar sales disueltas. Sales disueltas, por ejemplo, de sales pesadas. O sea, el tamaño de la molécula o del ion es grande. Y ya digamos, ósmosis inversa, ya el tamaño del poro es menor a 1 nanómetro o incluso se considera ya que es continua y lo que pasa ahí son otro tipo de procesos de difusión y cosas así. Y entonces en la ósmosis inversa, vean qué interesante que yo puedo, por ejemplo, separar la sal del agua. Separar la sal del agua. Eso es una aplicación muy común de la ósmosis inversa. O puedo separar, digamos, una sustancia orgánica pequeña del agua, concentrarla. Una posibilidad, digamos, en el caso de la salinización del agua de mar, pues lo que a mí me interesa es el agua. Pero podría ser que en un proceso, no sé, de minería, yo tenga una solución y entonces use ósmosis inversa y más bien lo que me interesa es el concentrado, porque ahí están los iones que tal vez es lo que me interesa. ¿Qué otra aplicación se les ocurre? Porque o sea, esto tiene diferentes aplicaciones, ahorita las podemos buscar. Ya mencionamos desalinización de agua, microfiltración en cervecerías, separación de emulsiones. Hay una aplicación muy interesante. No sé si ustedes han escuchado lo que se llama esterilización en frío. O si es algo novedoso. Sobre todo que no somos de alimentos. Pero actualmente existe la esterilización en frío. Yo puedo esterilizar leche, por ejemplo. La leche, se han hecho intentos de hacer esterilización en frío de la leche. También los caldos de fermentación en bioprocesos, actualmente se está esterilizando en frío. Sobre todo pensemos en sustancias que tengan compuestos sensibles al calor. Entonces una esterilización con calor podría afectarme un caldo de fermentación o incluso ustedes tal vez no se acuerdan, la leche de la Dos Pinos que está esterilizada o pasteurizada con ultra alta temperatura, en algún momento, si no se controla bien ese proceso, eso le da un sabor y un color diferente a la leche. O sea, le da un cierto sabor a quemado a la leche. Entonces, para evitar esas cosas, pues con membrana se puede hacer una esterilización en frío. Entonces, vean qué interesante. Son ejemplos de las aplicaciones. Otras operaciones son la electrodiálisis, que me permite, por ejemplo, concentrar una solución por medio de un potencial eléctrico, y también la diálisis. La diálisis es muy importante. ¿Dónde ustedes han escuchado este término, diálisis? En medicina, profe.
En medicina, correcto. Es más, aquí dice tratamientos clínicos con insuficiencia renal. Entonces, eh, es más, la evolución de la tecnología, todo eso es muy importante. Aquí vemos lo que acabamos de ver en tabla, aquí lo vemos como en un gráfico, cómo dependiendo del tamaño, pues yo voy siendo capaz de retener cosas cada vez más pequeñas. Vean, inclusive virus se pueden filtrar. Aquí vemos otro ejemplo, una agua, puede ser un agua residual, puede ser un agua de proceso, de un proceso que tiene una serie de cosas. Vean, dureza, color, sales, coloides, bacterias, etcétera. Entonces yo puedo, al inicio, pues pasan muchas cosas, se retienen algunas, a medida que voy bajando el poro, pues cada vez se pueden retener más cosas y van pasando cada vez moléculas más pequeñas. Y en teoría, aquí vemos este otro modelo con ósmosis inversa, por decirlo así, ya lo único que pasaría es el agua. Y tendríamos lo que se llama agua ultrapura. No sé si a ustedes esto del agua ultrapura les suena pensando en alguna aplicación donde se utilice agua ultrapura. En medicina. En medicina, ok, sobre todo en industria farmacéutica. En industria farmacéutica resulta que ocupan un agua que sea ultra pura. Entonces, yo he visto aquí en Costa Rica sistemas de ósmosis inversa en una empresa farmacéutica, donde lo utilizan para, digamos, la ósmosis inversa. Ahora, una pregunta, ya casi nos toca terminar, pero entonces, una preguntita, porque vean que aquí tenemos varias tecnologías acopladas, o sea, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa. Les pregunto, supongamos que tenemos el agua como está al inicio aquí, con un montón de cosas, sólidos en suspensión, bacterias, proteínas, etcétera, y yo quiero llegar al agua ultrapura. ¿Será que yo puedo meter esta agua con toda esta carga directamente a la ósmosis inversa? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, yo había entendido que no, porque la ósmosis inversa es un proceso como muy delicado y de hecho tampoco es fácil trabajarlo con volúmenes muy grandes. Entonces, sí, no, habría que tratarla antes de usar la ósmosis inversa. Ok, eso que menciona Gabriel, muchas gracias. Eso es, me parece que fue Gabriel. Es muy importante. O sea, acuérdense que los filtros se taponan, los poros se pueden taponar y eso me le quita efectividad a la membrana. Entonces, esa es una razón por la que no puedo pasar esta carga tan grande directamente a la ósmosis inversa. El filtro inmediatamente se me va a taponar, por decirlo de una manera. La otra cosa es que si aquí hay microbios, como dijo Gabriel, las membranas son muy delicadas, entonces ocurre literalmente una contaminación bacteriana y eso prácticamente hay que desechar la membrana. O sea, de hecho, en aguas residuales ese es uno de los problemas que hay, que es muy común que haya contaminación microbiana de las membranas. Entonces, o sea, en el momento en que yo tenga que desechar la membrana, por decirlo así, sería un desecho, ¿cómo es? Un residuo biológico, un residuo que tiene que tener un manejo especial. Entonces, típicamente hay que meter una de estas tres, por decirlo así, antes de la ósmosis inversa. Eso es típico. No es solamente una operación, sino dos operaciones. El pretratamiento y la ósmosis inversa. Por aquí tenemos, para terminar, vean esta máquina de diálisis. La diálisis, aquí vemos un señor conectado a una máquina de diálisis. La máquina de diálisis, si ustedes van a un hospital, la máquina de diálisis es del tamaño de una persona. Pero hemos estado hablando de la evolución de tecnología y de la miniaturización. Entonces, ¿qué creen ustedes? Bueno, hay investigadores que están investigando fuertemente para mejorar esto. ¿Qué creen ustedes que sería la forma óptima de hacer esto? Digamos, esto de la diálisis.
Es más, imaginémonos el riñón humano. El riñón humano tiene la forma, cabe en la palma de la mano y hace lo mismo que hace esta máquina. O sea, para que veamos la sofisticación de la naturaleza, la sofisticación del riñón humano. Entonces, ahí, la tecnología ya ha avanzado mucho. Entonces, resulta que ya hay investigadores que están trabajando en hacer esto, en hacer un riñón artificial, o un riñón, o sea, un aparato basado en membranas que sea portátil, que lo pueda llevar una persona cargando y que no necesite ir al hospital y conectarse a una máquina durante varias horas para, digamos, para poder limpiar su sangre. Entonces, vean eso, la importancia que tiene esto, o sea, en términos de calidad de vida de las personas que tienen problemas renales.